Hablemos de salud mental, pero a partir de la regulación emocional. Es decir, aquí como somos fieles a nuestros principios de una mirada diferente, aportamos y aprendemos. Y hemos invitado para este propósito a la muy reconocida psicóloga Silvana Nazaro, especialista en terapia dialéctica comportamental y entrenadora de mindfulness. Ella ofrece talleres de habilidades de regulación emocional y orienta a familias que desean mejorar el vínculo y capacita además a empresas, a líderes, para que mejoren su estilo de conducción y sean efectivos interpersonalmente. A ella la pueden seguir a través de su cuenta en Instagram, que es @Silvana Nazaro Psicóloga. Ese Nazaro es con doble Z. Silvana es Aro Psicóloga, Silvana Nazaro Psicóloga. Y van a encontrar prácticas también de conciencia plena y tips para el bienestar. Silvana, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red, una mirada diferente. Buenos días, nos atiende desde Buenos Aires, en Argentina, Silvana. Buen día Juan Manuel querido y buen día a todos los oyentes. Muy emocionada de estar con ustedes, muy contenta de hablar con la gente de Colombia. Yo viví 2 años ahí Ah, y la verdad que tengo un cariño enorme por este país. o sea que Silvana sabe cómo somos los colombianos de emotivos, a propósito del tema de hoy. Exactamente, Silvana, entremos exactamente. pedagógicamente para los oyentes de una vez en materia. ¿Qué es la regulación emocional? Antes de hablar de la importancia de aprender a regularla, de las habilidades, ¿qué es la regulación emocional? ¿Qué entraña ese concepto? Muy importante en primer lugar es entender que las emociones no las elegimos. ¿Sí? Esta idea de que uno puede elegir lo que siente es una forma de invalidar nuestra experiencia emocional. Las emociones surgen desde la biología y se alimentan desde los pensamientos. Entonces, en primer lugar, es importante entender que las emociones siempre son válidas. Y gestionar las emociones es lo que nos lleva a tener una vida orientada hacia lo que es valioso para nosotros. ¿Qué significa gestionar estas emociones? Cada emoción que nosotros sentimos tiene un impulso de acción. Nosotros podemos reaccionar impulsivamente según lo que nos dicta la emoción o hacer un stop y elegir qué conducta queremos seguir de acuerdo a lo que es valioso para nosotros. Eso es importantísimo. Entonces, aprender habilidades que nos ayuden a, cuando la emoción escala, poder elegir ese camino y poder tener herramientas para que esa emoción que escala no nos lleve puestos, invitando a la mente racional y pudiendo tener en cuenta tanto las emociones como los pensamientos para construir una vida que valga la pena ser vivida. Perfecto. En ese sentido, cuando hablamos de emociones, ¿de qué estamos hablando? Ejemplos de emociones. Es muy importante cuando yo a mis consultantes les pregunto, bueno, pero ¿qué estás sintiendo con respecto a eso que me estás contando? Abren los ojos como si les estuviese hablando en arameo. Y en primer lugar voy a contar cuáles son las emociones, porque hay muchas que no las tenemos en cuenta. Entonces la gente siempre dice, bueno, estoy enojado, pero muchas veces debajo del enojo se encuentran otras emociones más puras. Las emociones son tristeza, miedo, enojo, vergüenza, culpa, amor, alegría, asco o rechazo, celos y una emoción que nos cuesta mucho reconocer, que es envidia. Todas estas emociones, hay algo increíble. Hay personas que dicen, estuve todo el día enojado, estuve todo el día tirada triste en la cama. Las emociones biológicamente tienen una duración de 20 segundos. ¿Por qué sentimos que a veces estuvimos todo el día con una determinada emoción? Porque las vamos alimentando con nuestros pensamientos. Entonces, las emociones son como olas, esto es muy importante tenerlo presente. Y como todas las olas, suben y para
que puedan bajar y volver a ese estado de bienestar, necesitamos saber cómo las podemos regular. Y para esto hay habilidades específicas que nos ayudan a volver a la calma. Muy bien, entonces, ¿cuáles son en consecuencia esas habilidades para regular nuestras emociones, Silvana? La primera que tiene que ver, es muy importante, es entender esta ola emocional. Toda emoción tiene un desencadenante, o sea, un hecho, pensamiento o sensación física que dispara o desencadena esa emoción, pensamientos asociados, señales corporales. Si me enojo voy a sentir tensión en el cuerpo, si estoy triste, una opresión en el pecho, si siento vergüenza me pongo colorada, y esa emoción luego va a tener su impulso de acción, lo que nos dicta hacer la emoción. Si hacemos algo con esa emoción, después va a haber una consecuencia, tal vez una nueva emoción. Por ejemplo, si yo me enojo, agarro un plato y lo revoleo y se lo tiro en la cabeza a alguien, seguramente después va a aparecer otra emoción, como culpa o vergüenza. Entonces podemos observar cadena de emociones. Pero ¿qué podemos hacer para regularlas? En primer lugar, preguntarnos si la emoción está justificada por los hechos. Si yo siento culpa porque le pegué a alguien, está justificado por los hechos. Si yo siento culpa porque pensé mal de alguien, eso no está justificado por los hechos, porque no es algo que ocurrió. Cuando determinamos si está justificado o no está justificado, hay dos caminos posibles. Es como un árbol toma de decisión. Si la emoción está justificada por los hechos, voy a tener que solucionar un problema, ir a resolución de problema. Si la emoción no está justificada por los hechos, vamos a aprender a hacer una habilidad que se llama acción opuesta a lo que me dicta la emoción. Por ejemplo, si yo estoy triste, me tiro en la cama y estoy todo el día, el fin de semana en la cama, eso va a empeorar la situación. Entonces, la invitación va a ser acción opuesta. Me levanto de la cama aunque no tenga ganas y salgo a caminar. Esa es otra habilidad. Pero la habilidad madre de todas es mindfulness o conciencia plena. Porque para poder regular nuestras emociones, primero tenemos que nombrarlas, detectarlas y ser consciente de ellos. No podemos regular lo que no reconocemos. Por eso el entrenarnos en mindfulness, en prácticas de conciencia plena, es fundamental tanto para reconocer emociones, reconocer pensamientos y reconocer las sensaciones corporales. El cuerpo nos habla muy fuerte y a veces también de manera sutil y nos da cuenta, el cuerpo se da primero cuenta, tiene mayor registro de lo que estamos sintiendo. La información va fundamentalmente, el 70% de la información va desde los órganos al cerebro. Sí. Y el 30% desde el cerebro a los órganos, a través de un nervio importantísimo que se llama nervio vago. Estos son descubrimientos de los últimos años, gracias a las neurociencias. Antes nosotros pensábamos que el cerebro comandaba todo. Sí. Y ahora sabemos que es el corazón, la frecuencia cardíaca, los pulmones con el ritmo de la respiración y el sistema digestivo el que da la mayor información al cerebro de cómo estamos. Claro. Eso es bien importante, Silvana. ¿En qué momento una persona que no trate o no pueda controlar las emociones o manejarlas o dejarlas salir, como dice Vlado, comienza un problema quizá de salud mental a raíz de cualquier emoción que uno sienta, no la sepa manejar o simple y llanamente no la identifique? Es súper importante esta pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, nosotros dijimos que cada emoción tiene un impulso de acción. Hay muchas personas que como tienen malestar, el impulso de acción, por ejemplo, es cortarse.
consumir drogas, consumir alcohol, tener atracones de comida, y conductas impulsivas, lastimar a alguien, lastimarse a sí mismo. Y esto sucede porque la persona en el pico de la emoción tiene una conducta problema en vez de una conducta regulada. Y ahí lo que enseñamos a las personas es usar habilidades de tolerancia al malestar. ¿Qué significa? Hay una situación de crisis, no empeorar la situación. Entonces ahí usamos habilidades que son mucho más fuertes, como por ejemplo cambiar la fisiología corporal. Si una persona está muy enojada y yo le digo, metete abajo de la ducha fría, y es difícil no bajar, porque hay que estar 10 minutos abajo de la ducha fría. Claro, y seguir con el enojo. Entonces eso nos regula, salir a correr, ponerse a bailar, escuchar una playlist de música que nos ponga bien. Una técnica muy importante es, por ejemplo, agarrar 2 hielos con las manos y esperar que se derritan. Todas estas habilidades nosotros las vamos a enseñar en taller que vamos a estar dictando con una profesional colombiana excelente, María del Pilar, en un taller de 12 encuentros los días miércoles a las 5:30 de la tarde de Colombia, enseñando cada una de estas habilidades y dando tareas para el hogar también, ¿no? Claro. Porque es importante, esto solo sirve si se practica. Claro, ya en unos instantes volvemos a hablar de ese taller que va usted a ofrecer junto con María del Pilar, pero tenemos otras preguntas aquí en la mesa. Caro. Silvana, quería preguntarle, precisamente hablando de las emociones, no sé si tuvo la oportunidad de ver esta película Intensamente, que de verdad es para niños, pero uno siente de adulto que también la están hablando a uno. ¿Cree usted que este tipo de películas, de series que ponen las emociones, digamos, en evidencia de las personas y le cuentan un poco más de cómo poder presenciar y cómo poder vivir cada una de ellas son necesarias en este momento? La verdad es una muy buena forma de acercar este tema a los niños y a los padres. En esta segunda parte de Intensamente nos traen la emoción que no estaba en la primera. Y la verdad, la mayoría de las personas con las que yo trabajo, mis consultantes, se sienten identificados con esta emoción de una manera muy, muy intensa, muy intensamente. Y es una forma de facilita aprender a reconocer estas emociones. Cuando uno en la serie ve vergüenza y nota lo que piensa vergüenza, lo que siente vergüenza, puede decir, esto a mí me pasa. Y es lo que pasa con la ansiedad, ¿no? Las personas se sienten identificadas. Y así como al principio de la entrevista nombraban actores que hablan de salud mental, este tema de las emociones, de la salud mental, del sufrimiento, de los dolores, es importante que se empiecen a hablar abiertamente. Antes tener una enfermedad mental, un sufrimiento mental era un tema para avergonzarse. Hoy no, hoy gracias a que la gente puede decir, me pasa esto, estoy mal por esto otro, necesito ir un terapeuta. Hoy no da vergüenza decir voy al psicólogo, voy al psiquiatra, necesito una medicación. Antes era vergonzoso decir estoy tomando un antidepresivo. Hoy entendemos que las enfermedades mentales también tienen un componente muy grande biológico, no las elegimos. Y entender y respetar esto, apoyar a la gente y no cuestionarla, no estigmatizarlas es fundamental. Amo la película Intensamente. Vlado. Una curiosidad, y es que uno ve muchas veces a personas que gritan, por ejemplo, se ve en muchos jefes. Aquí no, por fortuna, en esta cabina no ha ocurrido. Diga lo contrario de David, le parto la cara. No, pero ¿cómo identificar esas emociones disfrazadas de personas que gritan, que maltratan a los demás cuando en realidad lo que están es deprimidas, tristes, impotentes o inseguras? ¿Cómo hace uno para identificar y no darle una importancia que no merece, porque probablemente la persona no quiere ser así, pero se desahoga de esa forma? Es fundamental
validar la emoción. Nosotros no podemos adivinar lo que siente el otro, ¿no? Una persona, un jefe, puede estar gritando y en realidad tiene miedo de que al programa le vaya mal, por ejemplo, o perder los clientes. Claro. Pero la persona está gritando y nosotros no podemos decirle, uy, no te enojes así. Eso sería invalidar la emoción. Lo que es importante es preguntar qué es lo que está sintiendo, y una vez que la persona puede ponerle nombre a la emoción, ahí entender que esa emoción es válida. La emoción va a gritar, va a escalar hasta que sea escuchada. Por eso, mindfulness es observar en primer lugar qué estoy sintiendo, etiquetar, que es ponerle nombre a la emoción, y entender y participar con esa emoción. Y para eso tenemos que hacer una cosa a la vez. Lo del multitasking ya sabemos que no es efectivo. Es cierto, eso es carreta. Es carreta, no podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. A lo sumo forzamos nuestra mente para ir de un lugar a otro. Una cosa a la vez, sin juzgar, porque los juicios traen mucho sufrimiento, y efectivamente hacer lo que conviene en cada momento. Claro, Silvana, hablemos de esas diferencias de género en la consulta en cuanto a la gestión de emociones se refiere, porque sin lugar a dudas los hombres tenemos más dificultades para expresar nuestras emociones, aunque esto ha cambiado, ¿verdad? Esto ha cambiado, a los hombres se les permite más expresar sus emociones. Hoy un hombre que llora no es un problema, no es etiquetado del juicio que pueda llegar a surgir, pero los hombres tienen más habilitado, se les ha permitido más conectar con su enojo, y las mujeres generalmente conectan más con su tristeza. Esto en cuanto a grandes diferencias de género, ¿no? Pero tiene que ver más con una cuestión cultural, que se le ha habilitado. O sea, una mujer llorando se le permite, un hombre llorando y cuesta muchísimo. Entonces se le ha habilitado a las mujeres más conectar con la gama de los celos, por ejemplo. Un hombre le da vergüenza reconocerse celoso o mostrar su vergüenza, y la mujer también tiene mayores posibilidades de hablar. Un grupo de mujeres que nos juntamos a cenar y nos pasamos 2 horas charlando. Y los hombres se juntan y van a jugar un partido de fútbol, a tomar unos tragos. Entonces, por eso las mujeres culturalmente se nos permitió mucho más la expresión emocional. Pero en el fondo, toda la gama de emociones está potencialmente en todos nosotros. Finalmente, Silvana, contemos bien con detalles cómo va a ser ese taller que usted mencionó hace unos instantes, el taller que va a ofrecer junto con María del Pilar Londoño. ¿Por cuáles plataformas se puede ver o cómo la gente puede acceder al mismo? Por favor. Es un taller bellísimo, es un antes y un después, porque las personas que participen van a aprender a gestionar sus emociones. Habilidades, es un taller que se va a dar por Zoom los días miércoles, a partir del miércoles 16 de octubre, a las 5:30 hora de Colombia, a las 7:30 de Argentina, y va a durar 8 encuentros. En cada encuentro va a comenzar con una práctica de mindfulness, con la revisión de la tarea que se da de un encuentro a otro, y luego el dictado de una habilidad específica. Este taller lo vamos a grabar y va a haber gente que lo que va a comprar es no el taller presencial, sino el taller grabado, porque hay varias personas de España que lo quieren hacer y en España es un horario muy tarde. Entonces, como nos costaba mucho encontrar un horario que sirviese para América y para Europa al mismo tiempo, en esta oportunidad vamos a hacer un horario conveniente para América, y la gente de lugares de otros países lo van a poder hacer a su propio ritmo y en su hogar en cualquier momento.
También hay gente que va a participar, pero en alguna ocasión viaja. Entonces, bueno, estas personas van a tener la clase grabada como para no atrasarse. Quiero contarles cuáles van a ser las habilidades. Vamos a ver mindfulness, regulación emocional y todas las habilidades que nos ayudan a regularnos sin actuar impulsivamente. Efectividad interpersonal, que tiene unas habilidades preciosas que tienen que ver con poder hacer pedidos efectivos y poder decir que no. Este tema de poder decir que no sin afectar, sin lastimar las relaciones, es algo que a la mayoría de las personas nos cuesta muchísimo. Y son habilidades que tienen un acróstico y nos dicen paso por paso cómo armar ese pedido o cómo armar esa posibilidad de decir que no. Luego vienen las habilidades de tolerancia al malestar. Estas habilidades tienen que ver cuando hay un momento de crisis o de peleas, no empeorar la situación y poder volver a la calma y actuar desde la calma. Y por último, las habilidades de aceptación radical, que tienen que ver con entender que hay decisiones, acciones, situaciones que no dependen de nosotros, que están fuera de nuestro control. Sí. Entonces, no pelearnos con esas situaciones. Pues muy bien, ahí están. Entonces pueden los interesados en estos temas de regulación emocional y otros más, mindfulness, seguir las siguientes cuentas a través de Instagram, @SilvanaNazaro, psicóloga, todo seguido. Silvana Nazaro con Z, psicóloga, y @Casa Azul Colombia. No es Casa Azul Colombia, sino Casa Azul, todo seguido. Exacto, Colombia. todo seguido con una sola A. Con una sola A. Y ahí pueden encontrar todos los detalles. Silvana, bienvenida. Toda la información. Toda la información va a estar ahí. Silvana, bienvenida. Gracias por su tiempo. A nosotros nos encanta hablar de estos temas. Muy feliz de haber charlado con ustedes y la verdad es hermosísimo el programa que hacen. Muchas gracias. Y la información que dan y el clima de trabajo que se percibe muy cálido. Es verdad, así es. Gracias, Silvana. Bienvenida siempre, Silvana Nazaro, aquí en Radio Red. Una mirada diferente, habilidades de regulación emocional. Qué clave es, ¿no? Uy, es tremendo, ¿no? Nos enseñó Silvana de verdad una contracción. Tremendo eso de si esto se merece y es consecuencia de una acción o simplemente es algo que usted está pensando y tiene que realizar otro tipo de actividad para pegarle a esa emoción mala que le está molestando la cabeza. No alimentar la bestia, que lo hemos hablado, don Juan. De acuerdo. Empieza usted, chévere que ella diga, una emoción dura 20 segundos. Sí, pero uno le sigue dando vueltas. Carreta suya que va alimentando la bestia, le va metiendo malos pensamientos. Lo que llaman sobrepensar, overthinking, ¿no? Entonces, que es lo que más afecta a las personas cuando están en algún problema emocional. Exacto. Y recuerden que todo este contenido lo pueden encontrar en unas horas también en nuestras redes sociales y en Spreaker, en Spotify. Van a poder volver a escuchar esta entrevista con Silvana Nazaro. 9:01 a.m. en Colombia. Ustedes escuchan Una Mirada Diferente a través de Radio Red. Es viernes, la estamos pasando bien.